Bendiciones, mi querida amiga y amigo. La autoridad del creyente es el poder y la dignidad delegados por Jesucristo a los cristianos basado en su posición en Cristo y la palabra de Dios, lo que permite vivir en victoria, enfrentar fuerzas espirituales y servir a Dios. Se basa en la victoria de Jesús, no en la capacidad personal y conlleva responsabilidad de servicio y obediencia. Proviene de Dios, quien es la máxima autoridad y ha sido dada a la Iglesia a través de Jesús. Se fundamenta en estar sentados en lugares celestiales con Cristo, compartiendo la victoria sobre las tinieblas. La autoridad no es para beneficio personal, sino para edificar la Iglesia y extender el reino de Dios. Se ejerce utilizando la espada del Espíritu, la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Aunque a menudo se usan juntos, la autoridad delegada, derecho legal para actuar, es distinta del poder, la fuerza para realizar operando ámbitos espirituales. Eso es lo que nos enseña este estudio bíblico. También bíblicamente la autoridad del creyente es el poder y el derecho legal por Cristo para actuar en su nombre, ejercer dominio espiritual para vencer el mal y servir a otros, fundamentalmente en la palabra de Dios y no en el orgullo humano, ejerciendo autoridad sobre circunstancias adversas y en su vida diaria como el trabajo, la familia y la oración, siendo el servicio de verdadera medida de su autoridad. Proviene de Jesús, que tiene toda autoridad y es delegada a sus seguidores y embajadores de Dios. Vamos a la palabra de Dios, a Mateo 28, 18. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a irnos también a otra palabra de Dios y vamos a irnos a 2 de Corintios. Quiero que me acompañen con sus Biblias, si ustedes tienen, mi querido amigo. 2 de Corintios 5:20. Y dice la palabra de Dios así. Dice que los creyentes son embajadores de Cristo, actuando como si Dios le rogara a través de ellos, y se ruega a todos en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios, restaurando así su relación con Él. El mensaje central se centra en la reconciliación divina. Este versículo invita a los cristianos a ser representantes de Jesús en la tierra, extendiendo el mensaje de paz y restauración con Dios a todos. Los cristianos son enviados por Cristo para hablar y actuar en su lugar como embajadores en un país extranjero. Dios mismo nos usa para comunicar su llamada a la reconciliación. La súplica es para que las personas hagan las paces con Dios, volviendo a una relación correcta con Él. No es para beneficio propio, sino para servir a Dios y a los demás, reflejando el amor y la gracia de Cristo. Vamos a la palabra de Dios, a Mateo. Si me acompañan cada uno de ustedes con sus Biblias, ya tengan el móvil, tienen el libro, en donde tengan, en tablet, en iPad, 23:11. Y dice así la palabra de Dios: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, enseñe que el reino de Dios, la verdadera grandeza, se mide por el servicio humilde, no por la autoridad o por el poder. Jesús contrapone este principio a la búsqueda de títulos y de orgullos como fariseos. También no es para beneficio propio, es servir a Dios, a los demás, en amor, en gracia. La autoridad espiritual se ejerce por fe, en la dependencia de Dios, no por la fuerza propia, se activa por el Espíritu Santo. El poder vencer al diablo y sus obras, vencer las tentaciones, caminar en victoria. Eso es lo importante. Vamos a ir a 1 de Pedro
capítulo 4, versículo 11. Y dice la palabra de Dios así: si alguno hable conforme a la palabra de Dios; alguno ministro conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios. Qué bonito, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a irnos a Efesios 4:28. Y dice la palabra de Dios así: exhorta a la transformación; el que antes robaba, deje de hacerlo; trabaje honestamente con sus propias manos en algo bueno, para así tener recursos y compartir con los que tienen necesidad. Y enfatiza la importancia de trabajo productiva, la generosidad como parte de la vida cristiana. Poder para interceder y clamar. La oración a Dios es la certeza de ser escuchados. La autoridad para hablar de la verdad de Dios usando la espada del Espíritu, que está en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo forma parte de la armadura de Dios, indicando la necesidad de proteger la mente con la seguridad de la salvación y usar la Biblia como una arma ofensiva espiritual. La autoridad del creyente siempre está subordinada a la autoridad final de Jesús y su palabra. Vamos a irnos a la palabra de Dios, a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios, dice la palabra, esté preparado para toda buena obra. No es un poder para imponerse, sino un llamado a la obediencia, la humildad y el servicio. Los creyentes ejercen autoridad como representantes de Dios, no como poseedores de un poder independiente. Que Dios les bendiga.